Bueno, y otra de las cosas que tenemos que hacer es ir abriendo los bricks. Tarde o temprano nos tenía que tocar. Ya sabéis que seguramente si no los habéis dejado, como ya habíamos dicho en un principio, los habéis dejado a medida que los ibais guardando laminados, como la plantilla que hicimos, los bricks abiertos, si los has guardado así, pues ahora olerán un poquito. Claro, la leche se está pudriendo, como quien dice. Está corrompiendo ahí dentro. Así que olerá un poquito más, pero bueno, la tarea que nos toca. Vamos a ir laminándolo, haciendo tiritas como esta, para eso tenemos la plantilla. Iremos limpiando todas las piezas que vayamos dejando, que vayamos haciendo. Las vamos dejando limpias para utilizarlas y claro, que no vayan echando peste por donde pasen. Además, es muy fácil. Con un trapito húmedo o eso, o te lo llevas al lavabo o a la bañera o en un grifito, le vas dando. Claro, tiene cartón por el otro lado, no lo vamos a empapar tampoco, no se nos vaya a deshacer. Yo creo que con un trapito húmedo es más que suficiente para quitarle ese poquito de leche o eso que le pueda quedar. Y bueno, vamos quedando con las plantillas. Venga, vamos haciendo, no empecemos a enrollarnos ya. Bueno, tenemos un poquito de margen. Le colocamos encima la plantilla. Le colocamos encima la plantilla que... Vamos a ver, porque me he improvisado aquí la mesa. No lo voy a subir arriba porque huele que apesta. Tenemos un poquito de margen con la plantilla que hicimos. Nos queda un poquitín por cada lado. Así que vamos a lo rápido. Cortamos primero en bruto, como si dijéramos. Cortamos en bruto y luego ya lo perfilamos un poquito. Si hay que quitarle una tirita, pues se le quita. Está fuera. ¿Veis cómo va quedando? Siempre queda algo de liquidillo dentro. Pues eso es lo que va a caer ahora. Vamos a intentar que no nos churretee por todos los lados. Vamos abriendo, lo lavamos. Y una vez que lo tengamos lavado, pues ya perfilamos la que va a ser la pieza final. Un cuchillo, un cúter que corte un poquito bien. Ya veis que es muy fácil de hacer. Bueno, pues esto es lo que nos queda. Ya veis que va churreteando. Bueno, lo abrimos por el empalme que tiene. Aprovechamos la línea recta del empalme. Ahí. Y ya tenemos otra pieza hecha. Que, bueno, casi hecha, en bruto. Pero que la limpiaríamos y luego ya una vez limpia, con la plantilla la perfilamos y definitivamente. Bueno, pues la vamos dejando ahí. En un barreñito. Ahí, la vamos echando ahí. Y luego las lavamos y le damos el repasito definitivo. Venga, vamos con las otras. Otra cosa que no he dicho, pero que creo que es muy importante. Vamos a ver, los taponcitos, ¿los veis? Los taponcitos, no se tiran. No se tiran, si vas a hacer alguna cosa con ellos bien, y si no, hay sitios por ahí donde recogen tapones solidarios que le llaman. Podéis mirar en internet que hay muchos sitios. Sí, vale, hacen falta muchos, hace falta un camión, a lo mejor. Pero mira, si tú aportas un recipiente como este de tapones, otro aporta a otro y así sucesivamente, entre todos, si podemos ayudar a alguien, pues mejor que mejor. ¿A ti qué más te da? Guardarlos aquí en una bolsita y llevárselos a un sitio de esos de tapones solidarios que tirarlos a la basura. ¿A ti qué más te da? Yo, pues mira, yo le guardo los tapones a mi cuñada, por ejemplo, y mi cuñada me guarda los bricks de leche a mí. O, yo qué sé, cualquier otra cosa que necesite. Si lo puedo aportar, se trata de ayudarse unos a otros. ¿A ti qué más te da? Tirarlos a la basura que guardarlos. Pues los guardas, los metes en una bolsita y se los llevas a algún sitio solidario. Eso, mi cuñada la que se ocupa de llevarlos, yo se los guardo y ella los lleva. Marisol se ocupa de todos estos temas. Yo le guardo los tapones y ella me guarda los bricks. Poco te cuesta. Que si fuera para ti ya te gustaría que te ayudaran.
no seamos egoístas. Venga, pues nada más que eso quería decir, y nada menos. Bien, después de un ratito, de echar un ratito ahí, no tenemos otra cosa que hacer, así que hemos reducido el bolsón que teníamos de bricks. Le hemos reducido. Por una parte nos vamos a quedar con esto. Hemos cogido esto, bastante más de la mitad. Y por otra dejamos eso. Los tapones los reciclamos para tapones solidarios. Y eso poquito que nos queda ahí, que lo recicle el ayuntamiento. Con el dinerito que nos quita de recogida de residuos urbanos, que se lo gasten esto. No se lo gasten en viajes, en coches, en cenas y en mamonadas. Que inviertan algo. Bueno, pues dicho esto, hala, a limpiar todos los bricks que tenemos ahí abiertos. Vamos con ello. Bueno, pues una vez seco, o sea, lavados, ya lo único que tenemos que hacer es ponerlos a escurrir, porque lógicamente el cartón habrá chupado algo de humedad y los dejamos secar ahí. O lo ponemos entre papel de periódico, una hoja entre pliego y pliego, y ala, que se vayan secando. Bueno, pues ya los tenemos metidos aquí entre hojitas de papel. Veis cómo absorbe todo el agua, ¿no? En un momento vamos a ponerlo, hoja de papel que esté periódico, que esté bien seco, y vemos cómo absorbe todo el agua, ¿no? Rápidamente lo dejamos un poquito, lo podíamos meter a la prensa y dejarlo ahí un ratito apretado, pero vamos, que si no lo metes a la prensa, pues simplemente dejándolo así un ratito, estando el papel bien seco, lo absorbe todo perfectamente. Bueno, pues lo vamos subiendo para arriba, y ya que lo tenemos seco con la plantilla, empezamos a recortarlo ya a la medida, que ya voy teniendo ganas de empezar a cerrar alguna pieza. Bueno, ni que decir hay que hacerlas con la plantillita, hacer las piezas una por una, es una tarea pues de paciencia, de mucha paciencia. Utilizar una regla metálica a poder ser, porque son muchos cortes los que hay que hacer, y si no te los vas comiendo, te vas comiendo la regla poco a poco, sin querer, pero te la vas comiendo. El que tenga una guillotina, pues seguramente le será más fácil. El que no, pues lo tendrá que hacer como lo estoy haciendo yo, poco más o menos. Ajustar bien la regla en el canto de la plantilla, porque si no, veis las tiritas que van saliendo poquito a poco, los pelitos estos, pues eso indica que nos vamos comiendo poco a poco la plantilla, y la vamos haciendo más pequeña. Así que tener cuidado también con no irnos comiendo la plantilla. De largo, sobre todo, no nos interesa porque lo tenemos medido justo. A ver si nos vamos a quedar poco a poco sin plantilla, y cuando nos demos cuenta no nos valen las piezas. Recordar la medida que teníamos en un principio, y esa hay que irla conservando. Bueno, pues otra más que tenemos, y así con todas. Bueno, pues ya tenemos hechas unas poquitas, cortadas a la medida. Vamos a empezar a unirlas a la medida del bastidor. Venga, vamos con ellas, que ya tengo ganas. También tenemos que hacer, que hemos dicho, con la cinta vamos a ver, ahí, con la cinta metálica, hemos dicho que tenemos que hacer tiras. Vamos a hacer tiras del ancho del largo, perdón, de la pieza, el largo exacto de la pieza, lo vamos a hacer. Y luego las dividimos, hemos hecho tiras, y luego las dividimos por la mitad. Así. No tiene ningún misterio. Cada pieza hacemos dos. Y esto nos va a valer de sobra para unir todas
pieza con pieza. De esta manera, ponemos una aquí, quitamos la tabla. Ahora mismo no nos hace falta. Ahí tenemos una pieza aquí, vamos a ver si se ve. Ahí. La sujetamos un poquito, que no se nos mueva. Y como tiene el mismo ancho cada pieza, pues empezamos a pegar. Vamos a ver. La primera, luego ya, una vez que vayamos haciendo ya, pues qué sé yo, 2, 3, 4, le quitamos la cinta. Una vez que vayamos haciendo ya 2, 3, 4, yo qué sé, unas poquitas, ya nos iremos soltando un poquito más y será más fácil el manejo. No le quitamos todo el papel. No me quiero torcer tampoco mucho, que ya lo estoy haciendo. A ver, vamos a ir derechos a poder ser. La primera, pues eso, hasta que le cojamos un poquito el aire. Luego ya irán como churros, pero la primera se va a resistir. Si no, habrá que sujetarla un poquito para que no se nos mueva. Ahí vemos la raya en medio, creo que se aprecia. Una vez que vamos un poquito derechos, que estamos seguros de... Doblamos un poquito aquí. Ya sabemos lo que pasa con el aluminio, que los deditos se ponen hechos una pena. Vale, bueno, ya tendríamos una. Pues la siguiente, de la misma manera, vamos a irlas uniendo así, de esta manera, sucesivamente, hasta que alcancemos la medida del bastidor. Es decir, vamos a ver, si tenemos aquí el bastidor, y vamos a poner la pieza encima, para que nos aclaremos, vamos a poner la pieza encima, pues vamos corriendo para arriba, o medimos lo que es el largo del bastidor. Vamos a ver cuánto tenemos, que nos monte, por ejemplo, medio centímetro allí, 1,27 de largo. Vale, pues no hace falta que tengamos el bastidor aquí estorbando todo el rato, lo podemos ir montando sobre él, pero yo creo que sería más fácil sobre un tablero, como estábamos haciendo. Ya sabemos que el largo es 1,27, pues vamos montando aquí y de vez en cuando comprobamos si tenemos si tenemos el tablero debajo de 1,27, ideal, porque cuando lleguemos a ese largo, pues ya sabemos que tenemos la medida idónea. Que no, pues vamos deslizando el panel hacia arriba, el panel que estamos haciendo, le vamos deslizando hacia arriba y añadiendo piezas. Otra pieza, cuando hayamos puesto esa, otra pieza más aquí, y vamos deslizando hacia arriba. Cuando calculemos cuando tengamos el 1,27, que pues dudo que nos salga exacto, así que nos sobrará un poquito, lo cortamos a la medida, y pasamos a la estructura de madera. Vale, pues dicho esto, voy a seguir yo montando aquí piezas de estas, y cuando tenga uno terminado os lo enseño. Bueno, ya tenemos una tira de 1,27, tiene 1,26,5, pero bueno, nos va a valer también. Así que vamos a ir colocándola ya. Parece más larga de lo que es, pero bueno. Bueno, parece más larga de lo que es, no. Tiene 1,26,5 y eso es lo que tiene. Parezca lo que parezca. Venga, vamos a ir montándola y lo vamos viendo cómo queda. Bueno, pues esta sí que es buena, ya lo veis. Se me ha quedado ahí, arriba lo tengo en su sitio y aquí se me ha quedado casi a un pelo. Si fuera embutida dentro del bastidor, me valdría. Pero como va por fuera, pues me falta 1,5 cm. Así que voy a tener que hacer una tirita ahí para 1,5 cm. Anda huevos. Bueno, va, venga. Bueno, pues ya lo tenemos un poco colocadito. El panel sobre el bastidor de madera.
Lo hemos plegado un poquito, voy a quitar las pinzas para que se vea. A ver. Ahí. Ponemos la regla un poquito debajo porque si no te pandea del medio. Vamos a ver si se ve. A ver. Ahí. Vemos cómo está la regla en el medio, ¿no? Aquí debajo. Porque si no nos pandea un poquito del medio. La vamos plegando en su sitio. Y ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a ver si coloco yo la cámara en condiciones para que lo podamos ver bien. Ahí lo vamos a estirar un poquito y le vamos a colocar unas mordazas para que se mantenga estirado. Luego lo iremos comprobando. Ahí, que se mantenga estirado. Luego iremos comprobando. A medida que vayamos grapando, iremos estirando un poquito y comprobando que no se nos quede flojo, porque lo suyo es que se quedara tenso, como está esto, por ejemplo. Luego de ahí en medio iremos comprobando. Si una vez que empecemos a grapar, aquí, ya se nos sujeta con las grapas y podemos ir moviendo las mordazas hacia adelante, para que nos ayuden a que se mantenga estirado. Así que, bueno, pues vamos a empezar a grapar. Bueno, vamos avanzando un poquito, voy grapando. Ya puedo ir quitando, por ejemplo, esta. Vamos a ver que me vea yo. Ahí podemos ir quitando, por ejemplo, esta mordaza, que ya tenemos puesta esta esquina. La pistola que tengo, para una grapadora de mano, pues no sé yo, dependiendo de la madera que utilices, a lo mejor cuesta un poquito. Vamos a ver, porque a esta grapadora no es que la madera es pino, no es que sea muy dura, pero oye, parece que le cuesta. Bueno, esa ha entrado bien, me ha dejado bien, pero en algunas, vamos a ver, vemos que queda un poquito, levantada. La tendremos que acompañar un poquito del martillo. No quiero darle más fuerza a la pistola. No quiero darle más fuerza porque si le doy mucha fuerza y clava mucho, me corta porque recordemos que esto es cartón laminado con una laminita de aluminio. Y si me lo corta, luego por ahí a la mínima pues se te va cayendo el cartón. Así que casi prefiero que vaya ahí a media fuerza. Es un poco durita. Vamos, no es que sea muy dura, es pino, pero vamos, sí que se muestra un poquito dura. Y si le doy más fuerza a la pistola para que clave hasta el fondo, me lo va a cortar y tampoco me interesa. Casi prefiero así acompañarlo un poquito del martillo. Bueno, pues seguimos con la tarea porque hay tarea por delante. Yo voy a seguir grapando un poquito esto. Vamos a recordar que aquí vamos a estirar un poquito. A la que vayamos grapando, vamos a ir estirando un poquito. Vamos a ir estirando un poquito a la que vamos grapando para que se nos quede la lámina tensa, a poder ser. Luego estas grapas le haremos un listoncito por encima, a modo decorativo, bien de media caña o cuadrado, rectangular, eso ya a gusto de cada uno. Para tapar las grapitas. Así que si se nos quedan un poquito así, yo que sé, alguna un poco aplastada o tal, tampoco nos va a preocupar mucho, porque luego se la vamos a tapar. Bueno, pues venga, yo sigo con la tarea porque hay tarea por delante. Vale, pues ya tenemos una y así es como tienen que ir quedando. Así es como tienen que ir quedando. Ahora con una sola no se aprecia, lógicamente, luego, pero cuando esté montado y tenga varias piezas es cuando se empieza a ver. Le pongamos el embellecedor para tapar las grapas y luego pues oye,
El que quisiera haberlo pintado ha tenido la oportunidad antes Hombre, luego también se puede hacer, lógicamente. También se puede pintar una vez puestas el recubrimiento. Pero si lo quisieras pintar, podrías, vamos, yo lo hubiese hecho antes de pintarlo, porque no tengo intención de pintarlo ahora. Más adelante, pues oye, ya veremos, a ver el funcionamiento que tiene, la duración, etcétera, etcétera. Pero si alguien lo hubiese querido pintar, pues yo lo hubiese hecho antes, cuando el bastidor estaba vacío. Sería el momento ideal para pintarlo. Después le pones el recubrimiento con el junquillo, el listoncito que le vamos a poner ahí, a modo decorativo, el embellecedor o llámalo como quieras, para tapar las grapas, y nos quedaría pintado también, por supuesto, y nos quedaría, pues oye, curiosa y baratita, porque oye, estamos reciclando madera. Yo creo que con toda la madera que hemos reciclado ahí hemos evitado de cortar un árbol por lo menos, y de echar más guarrería a la basura. Bueno, pues yo creo que ha quedado esta bien, así que a por otra, se ha dicho. Venga.